Estás por Akihabara, estás cansada, estás cansado, después de comprar cantidades obscenas de mercancía y quieres comer. Bienvenido a otro video de Bocateros por Japón. El día de hoy vamos a ir a Sushiro. No se ve ahí, pero prometo que está bueno. Acompáñame, es nuestro restaurante favorito de sushi. Y ya empezamos fuerte porque ahorita vamos a acompañar a Mariana, pero este restaurante está bajo tierra. Bueno, creo que bajo tierra es demasiado decir, es más bien como que está en el sótano. Pero no muchos de estos sushiros están en un lugar. Oh, hay mucha gente, bueno, eso habla de que es un buen restaurante. Vamos a entrar. Ya no hay lugares, pero tengo un truco bajo la manga. Bueno, eso te da una idea de cuánta gente hay, ¿no? Entonces les voy a enseñar cómo se hace con la aplicación, pero para eso necesito internet. Aquí no hay internet. Vengan. Uno de los trucos mejor guardados de los samuráis es cómo hacer reservaciones en el Sushiro. Entonces venimos al Sushiro, venimos a la app. Vamos a ver si todavía podemos hacer una reservación. Si no, va a ser un video muy corto, ¿eh? Entonces aquí ponemos en Akihabara Ekimae. Hacemos reservación, son 17 lugares. Ok, 2 personas, mesa. Y vámonos, ya tenemos número. Entonces ahora sí vamos a hacer el check-in. Se descancela. Ponemos el mismo número que nos salió acá. Rápidamente. Utilizamos la fuerza del samurái. Decimos que sí. Y nos va a salir un ticket. Esto es importante para ustedes. Si van a venir a este restaurante, agarren este. Porque luego hay extranjeros aquí nada más glitchándose. Entonces solo agarren el ticket y se van a sentar. Y vengan. Esta es la pantalla del saber. En la pantalla del saber aparece el número. Y cuando aparezca el número, pues ya podemos entrar. Pero nos vamos a tardar un buen rato. Entonces puedes esperar. Ahora en pantalla vas a ver cómo se hace en caso de que sí haya lugar todavía en el restaurante. Entonces se tienen que inscribir para poder obtener su ticket. Le vamos a dar clic aquí en el rojo y después nos está preguntando cuántas personas. Este de aquí es para cuántas personas van a estar sentadas. Y básicamente aquí nos está preguntando si queremos en una mesa o si queremos estar solos. Entonces le damos aquí. Y una vez que hemos picado eso nos va a dar nuestro número. Siéntense y apañen, porque normalmente hay mucha gente. ¿Sabes que es algo muy desesperante? ¿Qué? Ahí nos piden que nos esperemos un muy buen rato, pero aquí no hay señal. Entonces no puedes ni ver las redes sociales ni nada, nada más puedes ver tus compras. Entonces vete de compras antes de venir aquí. ¿Quieren que les enseñe qué compré? Miren, solo compré una cosa, es ridículo, pero compré un librito original de las cartas originales de Pokémon de la primavera de 2001. Y estamos acabando la primavera de 2024. Nos han llamado, amigos. Entonces, con este, ahora sí ya no eres un extranjero confundido. Lo pones aquí y aquí te imprime otro. Y te va a imprimir otro. Esto es importante. A ver, vamos a avanzar. A ver, voltea nada más la cámara para que vean del tamaño del pasillo. Alguien con cabos grande no cabe por ahí. Pero es importante este ticket, porque te dicen en qué mesa vas y con este pagas. Entonces vamos a la mesa 22. Está por aquí. Mesa 22. ¿Pase usted? Y también hay letreritos. Ahí También hay letreritos. Y este va a ser nuestro chalet por esta noche. A diferencia de muchos restaurantes, amigos, nos han acompañado Bocateros por Japón en algunos otros restaurantes. A diferencia de este, creo que este es el único que hemos visitado con ustedes, en donde necesitas entrar con un papel y salir con ese papel. Y hay gente que luego se limpia el fundillo con este papel. Ten cuidado, ¿eh? Ocupas quedártelo. Y otra cosa que es importante es que, al menos en esta sucursal, no sé si alcanzan a ver ahí, pero tienen un límite de 60 minutos para que no vengan a hacer videos de YouTube. Entonces, considérenlo, porque a veces luego la gente se apasiona mucho aquí. Pero ya vieron cuánto tiempo tuvimos que esperar, es una sucursal muy solicitada, entonces solo 60 minutos aquí, así que vamos a empezar a pedir. Mariana, enséñanos cómo se pide. Bueno, primero van a encontrar con que hay una tablet en la mesa. Y aquí está como medio criptográfica, ¿no? Que hay que hacerle a esa página. Entonces, le vamos a dar clic, solamente un touch, y esperar a que cargue. Ahí está. Y aquí arriba dice staff, es para llamar a alguien y que te venga a ayudar, pero tienen que picar el botón de abajo. Que básicamente ahí les dicen que cuidado que necesitas el ticket. Y miren, aquí aparece cuáles son las especiales de temporada. Ahorita las especiales de temporada son, dice, grande, can, no sé qué. Bueno, básicamente están diciendo que es un sushi así, grandote y tocho. Entonces vámonos a top, Mariana. Sí, top.
Y aquí está la magia, amigos. Aquí está todo lo que puedan imaginar sobre sushi. Por lo general nosotros utilizamos la interfaz pues en japonés, ¿no? Es mucho de imágenes. Pero ahora van a ver cuáles son nuestras sugerencias. Introduciendo las sugerencias. Pero antes, ¿qué? ¿Qué cosa? Antes de eso, si no te animas como tal a ver el menú en japonés, simplemente le das clic aquí y ya vas a poder ver todo en inglés. Que eso es importante, ¿eh? Ajá, vas a tener que esperar un ratito para que se cambie y se reconfigure la tablet. Mariana está como presentadora de la tablet. No, pero lo que quería decir, amigos, es que hay gente que luego pregunta que si puedes venir a Japón solo sabiendo inglés. Creo que solo sabiendo inglés, si vas a estar en ciudades grandes, no hay problema. Si solo sabes español, ahí sí estás un poco en un problema. Con el traductor se arma. No sé, hay mucha gente que sí deja experiencias, pero aquí la prueba fehaciente de que no hay español, pues nos deja muy claro que el español no es prioridad por acá. Entonces, si sabes inglés, si vas a ciudades grandes, no hay problema. Pero si solo sabes español, tráete tu traductor, eso es importante. Ahora sí vamos a ver las sugerencias del día. Aquí nuestra recomendación más recomendosa es con los nigiris. Algo que nos gusta mucho de este restaurante es que pueden pedir cosas que sean para personas a las que no les gusta mucho lo crudo o que no vayan a ser tan aventuradas con probar sabores extraños. Tú sabes que igual y la gente no sabe eso, pero aquí el sushi originalmente se sirve crudo, ni ahumado ni nada, o sea, es el pescado así engordito. A mí me fascina, ahorita lo vamos a probar, pero como dice Mariana, hay opciones, por eso este restaurante es muy bueno. Venga, Mariana, muéstranos, por favor, ¿cómo es que se pide? Para pedir, pues simplemente vamos aquí a la tablet y van a seleccionar los productos que ustedes quieran pedir. No van a poder poner más de 4, como A ver, aquí. ¿a qué te refieres? Entonces, si yo quiero poner aquí más, me dice que no se Explota, puede. Dice, Ajá. y tiene una razón muy real, ¿eh? Ahorita les vamos a enseñar cuál es la razón. Quédate, tienes que ver la razón, es importante. Entonces aquí, suponiendo que ya tienen los que quieren pedir, simplemente pican order y ya está. Y en unos minutos va a llegar. Y quiero aprovechar, amigos, para enseñarles cuál es el sistema de repartición de sushi en este restaurante, que mucha gente ya ha grabado, estoy seguro que ya lo has visto si sigues otros canales, pero viene en banda. Y es que justamente este tipo de sushi se llama Kaiten Sushi. Kaiten Sushi, que significa sushi en banda. Y hace mira, aquí hay una muestra, ese es wasabi. Pero hubo una polémica bien extrema con este restaurante, amigos. Venían ahí los rollitos antiguamente, pero unos youtubers agarraron japoneses, agarraron esos, pues en un sushiro, se empezaron a grabar chupando los rollos y los dejaban otra vez. Y también se grababan echándole baba a estas salsas. Y esa sucursal tuvo muchos problemas, entonces pues Sushiro dijo, COVID más youtubers, igual allá no va a haber rollitos. Y eso es una decepción, ¿verdad? Sí. Porque antes sí lo Antes habían. veías continuamente rollitos y simplemente si te gustaba podías agarrarlo, pero ahora todo es por medio de la tablet, que también está chido. Oh, que por cierto ahí nos están enseñando una de las colaboraciones de este año, ¿no? Que es con Genshin Impact. ¡Qué gran timing! Ya llegó. Llegaron los rollitos de Mariana. La razón por la cual no puedes pedir más de 4 es que en este espacio Aquí. solo caben 4 platos. Entonces vas de 4 en 4. Te dije que era importante. Vámonos ahora con las recomendaciones. Vamos a ver qué tal les abdudo. Acaban de llegar nuestros platillos y les vamos a hacer 4 recomendaciones cada uno. De este lado son recomendaciones de cosas no crudas. Entonces aquí tenemos uno de elote esto? con mayonesa. La verdad es que es muy rico. Me gusta mucho. Con alga nori también, ¿no? Ajá, con alga. Oye, una pregunta. O sea, todo es como... ¿Cómo decirlo? ¿Elote con mayonesa o abajo? Porque veo que está gordito, ¿no? Ah, abajo trae A ver, arroz. ¿lo puedes mostrar así con tu mano? Ajá. Ay, mira qué buena toma. ¿Qué trae abajo? Abajo trae arrocito, una cama de arrocito. Ok, ¿qué tenemos después? Después tenemos este de por aquí que tiene mayonesa, tiene queso, tiene camarón cocido, no Camarón. está crudo. Ajá. Y abajo, igualmente, una pequeña cama de arroz. Arrocito, ok. Después tenemos otro que es muy similar. Este en particular es mi favorito. Me encanta, ¿Cómo le me dices? flipa, así me super fascina. Y es delicioso, pruébenlo.
Y finalmente, en Y el área final- de no crudos Ajá, que tenemos. En el área de no crudos, este está muy chistoso porque siento que es como la mezcla entre dos culturas, la cultura estadounidense y la japonesa, porque es una hamburguesita chiquita en dos camas de arrocito. Muy rico también, se los recomiendo. Que sí está emperradamente bueno, bueno, amigos. Pero ahora les voy a enseñar que de mi lado yo opté por cosas crudas. Entonces aquí primero tengo un salmonazo, un salmonelo. Básicamente es salmón con arroz, es todo. Y está completamente crudo, ¿ah? O sea, hay ocasiones en las que incluso huele un poco a océano. Después este se me hace algo que no es muy fácil ver en ningún otro lugar. Este está hecho de jamón serrano, que realmente no es jamón serrano, es prosciutto. Buenísimo. Arriba tiene cebollita cruda. Le ponen encima un aguacatito que yo como mexicano, palta nada mexicano, pero le ponen encima también mayonesa. El hocico te apesta horrible cuando comes esto, pero qué bueno está. Después quiero aprovechar para enseñarles un producto de temporada, amigos. Este producto de temporada se llama Cherry Salmon de Hokkaido y pues es igual que el otro. Bueno, para que lo puedan comparar, este es el salmón normal que van a encontrar en toda la vida. Y este es el Cherry Salmon de temporada de primavera. Y finalmente, amigos, tenemos este que es el atún, que mucha gente le tiene miedo. Este es el poderosísimo atún crudo, que hoy me van a ver zambutirme. Entonces, Cuéntanos por qué tienes un plato rojo. esa es una excelente pregunta. De las 4 opciones que yo les ofrezco, una de ellas es rojo. Y la razón es que este es ligeramente más costoso, es más caro. Oye, pero ¿cómo podemos saber eso? Es muy fácil. Aquí en la mesa les dicen qué precio tiene cada platito. Entonces, como pueden ver aquí el naranja, que son estos como este, tiene un precio de 150 yenes. Después el rojo, que es justo como este, tiene un precio de 210 yenes. Y cualquier plato que venga en negro son 290 yenes. Y también van a poder encontrar cosas un poquito más caras, como esta de por aquí, que esta está relacionada con el anime que les mencionó Rodrigo hace rato. A ver, enséñanos, porque también hay productos. Aquí puedes pedir productos, ¿no? Ahí miren, se puede pedir cosas de Genshin Impact. Y tienen colaboraciones bien frecuentemente aquí, ¿verdad? Pero dice sales ended, o sea, ya se les acabó. Ahora sí, venga, vamos a probar esta delicia. Muéstranos el procedimiento correcto para comer sushi. Bueno, antes que nada, hay una cosa antes de comenzar a comer. Y lo primero es que aquí arriba tienen unos pequeños vasitos porque adivinen que ustedes van a poder prepararse su propio té, ¿ok? ¿Cómo? A ver, platícanos. Entonces- Es importante, ¿eh? Para que resbale tienes que tener con qué resbalarlo. Entonces aquí en la mesa tenemos varios condimentos Ok. y este botecito de por aquí tiene té verde. Entonces le vamos a hacer unas pequeñas espolvoreadas. Suac. No le pongan mucho porque si no sí sabe muy concentrado. Sí es medio amargo, ¿no? Sí. El té. Entonces aquí sus pequeñas espolvoreadas. Ok. Y ya que está así, pues simplemente nos vamos del otro lado de la mesa. Tutoriales culinarios con Mariana, claro que sí. Porque aquí tenemos un pequeño grifo que da agua caliente. Tengan mucho cuidado, no vayan a meter la mano ahí porque se pueden quemar. No sé si se alcanzará a ver en la cámara, Sí. pero A ver, un poco. sale un. A ver si lo pongo arriba. No se alcanza a ver. Mira, a ver con el otro. Pero mi impulso de estupidez de Cosmo me dijo, agárralo, no está tan caliente. No, pues está muy caliente, está casi al grado de hervir. Entonces, a ver, veamos si aquí sí se ve. También, si se lo están preguntando, en la tablet hay una opción que dice bebidas, o sea, hace drinks. Y ahí pueden pedir coca o cosas un poco más japonesas como calpis o como... O pueden pedir las bebidas estupidizantes. ¿Cómo se llaman estas? Las sawa, ¿no? Ah. Aosawa, ringosawa. Si van a pedir una bebida que tenga alcohol, les recomendamos esta de aquí, que es la Ringo Sawa. Es buenísima, emperradamente buenísima. Pero así ha llegado el momento de comer. Esto no es una lección de cómo comer sushi, esto es más bien un ven y traga con nosotros. Y les quiero enseñar cómo de bueno es comer el sushi crudo. Vamos a empezar por el plato no tan principal, que es directamente le salmón. Entonces, me van a acompañar a degustar el salmón crudo. Decimos rápidamente itadakimasu y que sufra el de atrás. Sí, señor. Ustedes pueden imaginar que, honestamente, si no te gustan las cosas grasosas, gomosas, chiclositas, no creo que te vaya a gustar el salmón crudo. Pero
Si lo quieres probar, te voy a hacer una sugerencia. Échale salsa. Esta es la mera buena. Y la cosa es que te recomiendo que esto no se lo pongas encima al sushi, porque aunque sí esa es la manera correcta, se te va a deshacer. Entonces te voy a enseñar mi truco oscuro. Observa. Le echamos un poco de esto en un vaso. Y cuando me ven haciendo esto es como, ¿qué demonios está haciendo ese señor? Entonces, rápidamente agarramos otro rollito. Rollito crudo, ¿ah? Así como viene. Y un poco de salsa. Lo mezclas y queda espectacular. Ese fue el primero. Es algo que es muy común. Siempre tienen de salmón, entonces piérdele miedo a probarlo. Mariana en su ambiente natural, instagrameando. Podemos observar a un espécimen joven. Amigos, esto es inesperado. Cierran en 3 minutos. Hagamos una review express. Prosciutto, buenísimo. Atún, delicioso. Venga, siguiente producto. Ok, voy yo. Espiropapa. Sensacional. Un poco de sal. Sal a la espiropapa. Bien. Esto es inesperado, pero... Bienvenidos a la vida de tratar de ser youtuber mientras tienes un trabajo de tiempo completo. Sensacional. ¿Opiniones, Mariana? Este camarón con mayonesa y queso es muy rico. Wow. Esta hamburguesita Buenísimo. es buenísimo, pero la verdad es que está muy grande, entonces aquí la recomendación que les doy es pártanla con los palillos. Sé que igual y se ve un poco mal, Grotesco, ¿no? pero es que si no, pues como que no se disfruta el arrocito con la carnita, entonces pártanlo. A ver, pruébalo. En los 15 segundos que te quedan. Ahí se me cayó. Ay, Mariana haciendo malabares. Aunque sea por pedazos, venga. Bueno, será de a uno. No, entonces- ajá. No le tengan miedo a hacerlo en pedacitos. Asiente con la cabeza, Mariana. ¿Buenísimo o malísimo? ¿Buenísimo? Buenísimo, excelente. Algo que nos gusta mucho es que en este restaurante tienen aquí como los anuncios de temporada. Mucha ternura, Mariana, porque dice que todo es muy efímero en este país. Y sí, ciertamente esto dura una semana. O sea, los platillos que vas a comer ahorita de ahí, o sea, si eliges uno de aquí, probablemente la próxima semana ya no están disponibles. Mira, ¿Qué? aquí dice que están ¿Qué viste? disponibles hasta el 17 de marzo. Ajá, y hoy es 11, o sea, está esta semana. Hoy es 11, es lunes. Entonces considera eso. Pero está padre porque pues puedes esperar que haya algo nuevo siempre, ¿no? Aquí hay algo inspirado en las sakuras. ¿No tiene sakura, me imagino? ¿O sí será que esto tiene sakura aquí arriba? Yo creo que lo rosita es de Lo Sakura. rosita es sakura, ¿verdad? Pero mira, aquí también te dicen cuál es el precio de cada uno de ellos. Entonces aquí puedes venir a probar pues cosas nuevas. A pesar de que ya hayas venido, se puede sin ningún problema y pues lo puedes gozar mucho, ¿ah? Pero mira, si ya nos están corriendo. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Hemos cerrado. Nos vemos pronto. Yo creo que el cometido está más que realizado. ¿Viste cómo funciona Sushiro? ¿Viste nuestras sugerencias? Coméntanos si te gustaría que vayamos a otros restaurantes de sushi con menos prisa. Y nos vemos en el siguiente episodio de Bocateros por Japón. Aquí en Japón. Adiós. Ahorita les vamos a enseñar cómo pagar. Acuérdense, no tienen que deshacerse del papelito que les dieron el segundo. ¿Cómo Aquí, hacemos el checkout, Mariana? el checkout es, bueno, nos aparece este botón, pero básicamente es check y se va a poner a calcular la cuenta de cuántos platitos y qué comimos. Ahí nos en Y- total. Son 1,680 yenes, es muy bueno, ¿no? Ujú. Y pues si están de acuerdo, antes de que se levanten tienen que dar confirm aquí en este botón. Y ya que ya, ¿Escuchaste? sí, la campanita. Ojalá hayan escuchado ustedes que nos dice gracias. Se tienen que llevar este papelito, este de aquí, el que tiene este kanji. Vamos a pagar, amigos. Aprovecho este pequeño espacio para recordarte que tu suscripción es importante. De hecho, estuve viendo las estadísticas del canal y solamente el 8% de la gente que nos ve está suscrita al canal. Es decir, hay un 92% de gente que no está suscrita. Entonces, por el amor de Dios, por cualquier deidad en la que creas, dale al botón, no te cuesta nada. Es gratis y nos ayuda, nos da gustirrinín ver cómo crece la comunidad. Ha llegado el momento de la verdad, amigos. Ticketín. Lo escaneamos en el ojo de la verdad. Ah, ya, mira, ya se escaneó. Y aquí te dice que si quieres agregar otra cuenta, me imagino por si hay como cuentas unidas. Obviamente, pues nada más tenemos una, entonces, bye. Puedes elegir efectivo
las tarjetas estas como Suica o formas electrónicas de pago y aquí la Credit Card, que es en mi caso lo que vamos a utilizar. Ahí está la terminal, entonces vamos a sacar la poderosa, la depositamos Momentos aquí. de pago. Momentos de pasión, sí que sí. Probablemente esté más censurado que el hentai japonés esto, ¿eh? Y nos da el ticket. Fueron 1,680 yenes. Para 2 personas, amigos, está sensacional. Y pues el ticket se va al bote de basura de los tickets, al cielo de los tickets. Y ya quedó. Eso es todo. Y está aquí todo vacío. Normalmente esto está lleno de gente. Entonces, si van a venir a este restaurante, tengan paciencia y si se desocupa un lugar, pues siéntense. Sí, que luego me da mucha risa que los turistas se quedan parados así como a ver cuando encuentran un lugar y los japoneses echan lámina, ¿eh? ¿Qué tal, Mariana? Dale una calificación a esto. Ay, se nos olvidaron las calificaciones. Qué mejor momento que hacerlo ahora. Ok. Cuéntame, precio. Precio, me parece que es estándar Japón. Siento que no es muy caro, pero también hay otras cadenas de sushi que estaremos visitando más adelante que son más baratas. Entonces, ¿cuántas estrellitas? Yo le daría 4. ¿Cuántas boquitas? ¿4 boquitas? 4 boquitas. Totalmente. Después vámonos con sabor. Yo creo que el sabor es el mejor sushi que hay aquí. No el mejor que existe, pero es el mejor que vas a poder acceder si vienes en un viaje mochiloso. Sin sabor, yo le pondría su 4 de 5 también, un sólido. ¿Tú qué opinas? Yo le daría un 5 de 5 porque tiene opciones para todos los paladares. Para paladares, gente sí. que quiere probar cosas nuevas y exóticas y para gente que no quiere probar tantas cosas tan nuevas. Y finalmente el servicio. El servicio yo le doy un 5 de 5. ¿Pero cuál servicio? Todo es con una banda. Bueno, pero está limpio, Es la rápido, comida ¿no? llega rápido. Claro. Entonces, si tienes prisa y ya te constó, o sea, llegó la comida en 3 segundos y ¿cómo se dice esto? La aspiramos en 15 segundos. Entonces, realmente es una gran opción. Yo creo que se lleva su sólido 5 de 5, ¿no? O 4 de 5. Como último comentario, si vienen, dijera Rodrigo, en manadas grandes, aquí es muy complicado porque las mesas no se pueden mover, no hay sillas tampoco para mover. Entonces, así a lo más, si son personas muy grandes, pues caben 4 en una mesa. Sí. Si son más chiquitos, pues se pueden hacer hasta 6 en una sola mesa. Pero chiquitos asiático, o sea, así pequeño. Pues amigos, este es el video que tenemos para ustedes el día de hoy. Nos acompañaron a hacer una cena después de un día loco de compras akihabarescas. Ya saben dónde andamos por lo general, entonces no es ningún misterio. Pero espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse. Por ahí les decía yo, solamente el 2%, 8%, algo por el estilo, de nuestros suscriptores son los que nos ven recurrentemente. El 92% restante no. Entonces, tú, cabecita blanca, que nos estás viendo por allá, o cabecita negra, o lo que sea que seas, del color que quieras ser, por favor, suscríbete, dale al botoncito. Está aquí, es gratis, es rápido. Y además te va a hacer mucho más feliz. Nos estamos viendo en el siguiente episodio de ¿qué? En A de Japón. Adiós.